Hola, gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde la Raíz, un podcast donde descubrimos la salud desde sus orígenes. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante, que es cómo nos vamos enfermando. Pero no solo cómo nos vamos enfermando, sino cómo podemos saber que nuestro cuerpo ya está empezando a mostrar síntomas de que algo no está bien, ¿sí? Para eso nosotros tenemos que aprender cómo funciona nuestro metabolismo, cómo funciona nuestro sistema y, muy importante, ver con la evidencia qué es lo que nos está matando. No sé si ustedes sabían, pero el año pasado, en el 2024, se murieron aproximadamente 60 millones de personas en todo el mundo. Y la mitad de esas muertes, o sea, 30 millones de muertes, fueron causadas por tres enfermedades. Solo tres enfermedades se encargaron de matar a la mitad de la población. ¿Cuáles son esas tres o causas de muertes? Infarto al miocardio, infarto cerebral y cáncer. ¿Sí? Donde infarto al miocardio se llevó a la gran porcentaje de esos 30 millones. Pero no solo esas tres enfermedades. ¿Qué me dices del otro 50% de causas de muertes? Pues están divididas entre diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Alzheimer, infecciones, fallas renales, etcétera. En donde estamos viendo que toda la gente se está muriendo de enfermedades metabólicas. Entonces, es aquí este punto en donde tenemos que pensar o hacia qué camino estamos yendo. Si nos ponemos a pensar en los países latinoamericanos, ¿cuál es el porcentaje de salud que hay? Pues en Guatemala, en donde estamos grabando actualmente, no tenemos unas estadísticas muy confiables sobre cómo está la salud, pero podemos, según como que datos interesantes, hacer un estimado, en donde actualmente 50% de la población latinoamericana es prediabética. Prediabética quiere decir que ya está empezando a elevar sus niveles de glucosa en sangre, pero ¿qué es lo que está causando esas alzas en la glucosa? Prediabetes, decimos que cuando tú vas a hacerte unos análisis de sangre y ves que tu glucosa ya va aumentando, entras en un estado de prediabetes. Pero eso es en los que se hacen los análisis. Pero ¿qué me dices de los otros millones de personas que no se hacen análisis? ¿También estarán prediabéticos? No lo sabemos. Pero lo que veo en la mayoría de pacientes en mi clínica cuando llegan con las encías inflamadas, y no solo las encías, cuando un paciente entra por la puerta de mi clínica, yo empiezo a analizar absolutamente todo, no solo en la boca, sino los depósitos de grasa, el color de su piel, las marcas de glicemia que hemos hablado, como que marcas cafés en su cuello, que las muñecas ya se miran como que están reteniendo líquidos, las articulaciones veo que están más inflamadas. Todo eso me hace pensar en un conjunto de posibilidades que el paciente ya puede tener algo que llamamos un síndrome metabólico. O básicamente que el paciente ya está empezando a inflamarse de tal manera que todo su cuerpo se empieza a manifestar. Y esto va en aumento. ¿Ustedes sabían que hace 50 años apenas el 2% de la población era diabética, en comparación con el 13% que tenemos hoy del mundo de gente diabética? ¿Qué es lo que ha causado tanto alza en tan poco tiempo? Se supone que la salud o el sistema de salud ha mejorado, tenemos mejor investigación, tenemos mejores evidencias de qué es salud. Entonces, ¿por qué estas enfermedades están aumentando? En vez de disminuir, vemos que más gente se está muriendo de infartos, de diabetes, de cáncer. Y para peor, hay un estimado que en el 2050 se prevé que otra mayor causa de muerte sea las infecciones por superbacterias o bacterias que son resistentes a los antibióticos. También en esta época estamos viviendo una pandemia de sobreabuso de antibióticos en donde no nos damos cuenta que
Sí, hubo un tiempo en donde los antibióticos podían ayudarnos para evitar las infecciones, para evitar muertes por estas bacterias que entran a nuestro sistema y que no sabíamos cómo hacer. Cuando descubrieron la penicilina pudieron ver, oye, esto mata bacterias, esto nos puede ayudar. Pero ¿qué pasa? Se siguieron creando más antibióticos y el sobreabuso fue en aumento. En donde me pasa mucho en la clínica, en donde llegan pacientes con infecciones, con abscesos en la boca y me empiezan a contar su historial, donde les digo, oye, ¿tomaste un antibiótico? Sí, fui con un médico y como estaba saliendo pus, me recetó un antibiótico y me lo curó. Claro, el antibiótico te va a ayudar a corto plazo, pero ¿qué va a pasar en un mes, 2 meses? Ese problema va a regresar y va a regresar muy fuerte. ¿Por qué? Porque esas bacterias ya se han hecho resistentes a ese antibiótico. Vuelve a darte la infección. ¿Y qué vuelves a hacer? Te meten un antibiótico más potente, en donde con eso ya estás eliminando la diversidad de tu microbiota intestinal y hemos aprendido que la microbiota intestinal es importante no solo en modular tus niveles de glucosa, tu transporte de grasas, sino también sirve como un estimulador para tu sistema inmunológico. Tú, entre más bacterias tengas que no son patógenas, estas bacterias pueden segregar sustancias que le conocemos como ácidos grasos de cadena corta, que tu cuerpo los recibe como que si fuera espinacas para Popeye. Es un supercombustible para tu sistema inmunológico, ¿sí? Pero ¿qué pasa si estamos abusando de los antibióticos? Estamos disminuyendo esa carga bacteriana, que al final hemos aprendido que las bacterias son las que mandan en nuestro cuerpo. Pero los antibióticos no solo están en los medicamentos, no solo están en la amoxicilina, en la metronidazol, en la ciclosporina, no, también están en los alimentos que consumimos, específicamente en los alimentos procesados. Para que un alimento pueda estar vigente durante mucho tiempo sin estar en refrigeración, estando en una bolsa, estando en los estantes de súper esperando a ser consumidos, esos alimentos no pueden como arruinarse. Entonces, estas industrias alimenticias meten muchos antibióticos que dicen que no son antibióticos, que son como que preservantes, pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo no distingue entre un preservante y un antibiótico. ¿Y qué empieza a pasar? Todos los días nos estamos exponiendo indirectamente a antibióticos por medio de estos alimentos procesados que dicen que son comestibles, pero que sea comestible no quiere decir que nos van a nutrir, no quiere decir que nos van a ayudar en nuestro metabolismo, no quiere decir que van a mejorar nuestro estilo de vida, todo lo contrario. Estos alimentos procesados están hechos específicamente para que nos gusten, ¿sí? Para que cada vez comamos más. Y claro, lo esconden desde una trampa publicitaria en donde nos dicen esto es fit, esto contiene vitaminas, esto contiene proteína. Sí, no tiene nada de malo que digan que contiene proteína, contiene vitaminas, eso te lo creo. Pero lo que no nos están diciendo es que también están metiendo mucho veneno a esos alimentos. De nada sirve comerte una barra de proteína si detrás de eso ves que tiene mucho azúcar, ves que tiene preservantes, ves que tiene en los ingredientes productos que ni siquiera puedes mencionar, que hasta yo, que estoy acostumbrado a decir nombres complejos, ni siquiera yo los puedo pronunciar. Entonces hay que pensar, ¿en qué momento empezamos a sustituir comida real con comida procesada? Entonces, si vemos en estadísticas, ¿cuándo empezaron a aumentar estas enfermedades metabólicas? Cuando hablo de enfermedades metabólicas, quiere decir que son enfermedades relacionadas a metabolismo. Y metabolismo es el arte o es el proceso químico de transformar alimentos en energía, pero no solo en energía, también en transformar y crear moléculas que tu cuerpo necesita para un correcto funcionamiento y la reparación del mismo. Pero si no estamos consumiendo alimentos que favorezcan a nuestro metabolismo, es normal que poco a poco tu cuerpo se vaya a ir enfermando. Y eso es muy importante saber. Es muy importante aprender cómo funciona
tu cuerpo. Entonces, hoy vamos a hacer un resumen de qué es lo que pasa en estas enfermedades, cómo se van iniciando, ¿sí? Y hay un común denominador en todas las enfermedades metabólicas, en hipertensión, en diabetes, en Alzheimer, en síndrome de ovario poliquístico, en endometriosis, síndromes como el síndrome de Crohn, síndrome de Hashimoto, ¿sí? En todas estas, el pilar fundamental es que todos son resistentes a la insulina. La insulina es una hormona encargada de bajar tus niveles de glucosa, ¿sí? Cuando tú comes algo y ese algo contiene un valor glicémico elevado, dígase un pan, un carbohidrato procesado, un carbohidrato refinado, una papa, una yuca, ¿qué más? Una tortilla, un postre, eso va a elevar tus niveles de glucosa. Y cuando esos niveles de glucosa aumentan más de 30 unidades, la insulina tiene que entrar a hacer su chamba. Y la chamba es bajar tus niveles de glucosa en sangre, porque muchos niveles de glucosa en sangre puede ser muy dañino. ¿Y qué pasa? Tú comes algo, se eleva tu pico de glucosa. Viene la insulina y hace un buen trabajo disminuyéndola. Pero ¿cuál es el efecto secundario de la insulina cuando baja sus niveles de glucosa? 2 horas después de que tú comiste, ahora estás hipoglucémico, porque la insulina hace su trabajo y lo hace muy bien. Entonces, a las 2 horas, cuando ya almacenó todas esas calorías, tú en 2 horas te sientes con hambre, tú en 2 horas te sientes cansado, te sientes letárgico, porque estás hipoglucémico. Entonces, ¿qué pasa? Tú vuelves a comer otro alimento que te eleva tus picos de glucosa y vuelves a segregar insulina. ¿Sí? ¿Haz de cuenta? Tú comes en la mañana, tu desayuno, como típico latinoamericano, desayunamos un pedazo de pan, un pedazo de café con azúcar, un pedazo de postrecito, una barra de granola o qué sé yo. Entonces comes a las 7, 8 de la mañana y te da un pico de glucosa. Se bajan tus niveles de glucosa, ahora tienes mucha hambre. ¿Y qué pasa? Ya comes una merienda. A las 10, 9 de la mañana, esta merienda, ¿qué constituye? Una tostada tal vez, un sándwich, otra barra de granola. ¿Y qué pasa? Otra vez tu pico de glucemia sube otra vez. En 2 horas ya es hora del almuerzo. Vuelve a bajar. Ya tienes otra vez hambre. ¿Y qué comes? Un plato en donde el 60% de tu plato es carbohidrato. Tiene arroz, tiene pasta, tiene tortillas, tiene carbohidratos complejos, carbohidratos refinados y te comes tu postre. Entonces, no van ni las 2 de la tarde y tú ya tuviste 3, 4 picos de glucemia. Tu cuerpo puede controlarlo cuando estás en tus 20s, cuando estás en inicio de tus 30s, puede controlarlo, pero ¿qué pasa después? Súmale a eso 10 años en donde tu insulina cada 3 horas está teniendo un pico, pico, pico. Tus células en algún punto dicen, oye, yo ya no necesito glucosa, yo ya tengo suficiente. No creamos que necesitamos tanta glucosa para sobrevivir, la verdad no necesitamos tanto. Entonces, ¿qué hace tu célula? Tu célula, en afán de protegerse, dice, ya no quiero más glucosa. Por lo tanto, voy a crear una capa protectora alrededor de mi célula donde ya no voy a dejar que la insulina haga su efecto. Y la insulina es como una llave que le dice a la célula, oye, es momento de recibir glucosa. Pero como tu célula está llena de glucosa, ya no quiere más. Entonces se empieza a volver resistente a la insulina. Eso hace que tu páncreas secrete más insulina, ¿sí? Para poder mantener tus niveles de glucosa a raya, ¿sí? Pero ¿qué va pasando 1 año, 2 años, 3 años? Cuando tu glucosa debería estar entre 70 y 90, ya te das cuenta que empieza a subir a 95, 100. Cuando ya subes de 100, ya empiezas a entrar en este estado que se llama prediabetes. Quiere decir que tu insulina ya no es capaz de controlar tus niveles de glucosa y por lo tanto empieza a aumentar, ¿sí? Mucha insulina en tu cuerpo también puede ser muy venenoso porque la insulina no solo te baja los niveles de glucosa, también es una hormona de almacenamiento. Entonces, ¿cómo es que engordamos? Específicamente, ¿cómo engordamos?
Cuando tú comes algo que te eleva la glucosa, automáticamente te eleva la insulina. Y la insulina es una hormona de almacenamiento que le dice a esas calorías qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que actuar en tu cuerpo. Tu insulina, cuando detecta altos niveles de glucosa, dice, las tengo que quitar de aquí, porque mucha glucosa en tu cuerpo es venenoso. ¿Y cuál va a ser el camino más fácil que va a conseguir? Pues va a mandar todas esas calorías que tú consumiste, las va a mandar a almacenamiento en forma de grasa. ¿Por qué en forma de grasa? Porque tu célula ya no puede recibir más glucosa. Entonces tu cuerpo, en afán de defenderse, dice, tengo que deshacerme de esta glucosa, mejor vamos a deshacérnosla, la vamos a mandar al hígado y el hígado va a crear o va a iniciar un efecto que se llama lipogénesis de novo, en donde todo ese carbohidrato la va a convertir en grasa, específicamente en forma de triglicéridos. Y esos triglicéridos son los que se van a ir directamente a tus depósitos de grasa. Se van a ir a tus cachetes, se van a ir a tus músculos, se van a ir a tus nalgas, se van a ir a tu área abdominal. Y peor aún, cuando ya tus depósitos de grasa subcutáneos ya no tengan lugar donde almacenarlo, tu cuerpo lo va a empezar a almacenar alrededor de los órganos, en la grasa visceral. Y es ahí donde no queremos tener grasa. No importa mucho si tú tienes grasa acumulada en los cachetes, en el tejido subcutáneo, ¿sí? Ahí no pasa nada. Ahí es un lugar donde tu cuerpo fue diseñado para que almacene grasa. Pero cuando ya se empieza a juntar en tus órganos y específicamente en tu hígado, ahí es donde ya empezamos a enfermarnos. Es ahí donde ya empezamos a engordarnos más de la cuenta y cuando sentimos ya tenemos una gran barriga. ¿Por qué específicamente en la barriga? Pues porque ahí es el lugar donde tu hígado puede mandar la grasa de forma indiscriminada, ¿sí? Vamos a mandar la grasa al nivel de los órganos. Y esa grasa al nivel de los órganos tenemos que comprender que es muy inflamatoria. La grasa no solo es tejido graso, sino tenemos que entender que la grasa es un órgano también, un órgano endocrino, donde es capaz de segregar muchas moléculas inflamatorias. Es por eso que asociamos a la obesidad con factores inflamatorios, porque esa misma grasa tiene la capacidad de generar moléculas inflamatorias, que al final esas moléculas inflamatorias, al igual que las bacterias que están en la boca, cuando tú tienes las encías inflamadas, van a dar a todo tu cuerpo. Y media vez empiezan a dar a todo tu cuerpo, ahí es cuando ya entramos en un estado de inflamación sistémica. Ya todo tu cuerpo empieza a estar inflamado solo por el hecho de tener mucha cantidad de grasa almacenado en tus órganos y en tu hígado. Entonces es muy importante entender cómo estos mecanismos van haciendo que uno se vuelva más gordito, que empieza a aumentar nuestros niveles de grasa, porque al aumentar los niveles de grasa también va a aumentar la inflamación. Y muy importante saber que esa grasa tiene un conductor. Toda esa grasa tiene un conductor, que es la insulina. Entonces, si nosotros no estamos acostumbrados a medir nuestros niveles de insulina en sangre, es una variable muy específica que no estamos controlando. Es una variable que tal vez no sabíamos que existía. Quizá lo único que habíamos escuchado de la insulina es lo que le da a los pacientes diabéticos. Sí, se le da a los pacientes diabéticos porque los diabéticos tienen la glucosa elevada, entonces la insulina es una hormona que baja los niveles de glucosa, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa cuando ya tienes mucha insulina en tu cuerpo? Y peor aún, esa insulina, tus células ya no están respondiendo, ¿sí? Es ahí donde ya empiezan a que todo tu cuerpo se empieza a ir borda abajo, ¿sí? No sé si sabían, pero cuando es muy difícil que un ser humano gane peso. Lo contrario que se podía esperar, ¿no? Si la gran mayoría de gente está en obesidad, ¿cómo es que va a ser difícil ganar peso? Pero intentemos ganar peso a corto plazo, ¿sí? Tenemos gente que por más que coma no sube de peso, es porque su metabolismo es rápido, porque tienen otros niveles de movilización de grasa, etcétera. Pero dales insulina, empiécelas a inyectar insulina y tú vas a ver que ellos empiezan a engordar y empiezan a engordar bastante rápido.
por el mismo hecho que la insulina es una hormona encargada de almacenamiento de energía y específicamente almacenamiento en forma de grasa. Por eso se me hace raro que los pacientes cuando son diabéticos y de medicamento les dejan insulina, y ahí donde tengo que pensar, ¿por qué les están dejando insulina? Si es claro que la insulina no está haciendo su trabajo. Sí, puede ser que te dejemos un shot de insulina y puede ser que bajen tus niveles. Pero ¿qué va a pasar? Esos niveles se van a volver más resistentes y poco a poco tú vayas necesitando más y más y más insulina hasta que llega un punto en donde estás bastante obeso, tu glucosa no esté controlada y por lo tanto tú ya vas a desarrollar síndrome metabólico y te vas a morir probablemente de un infarto, de infarto al miocardio, de infarto cerebral, porque ya tu sangre está tan llena de glucosa que ya no puede llevar oxígeno a los distintos órganos. Es por eso que, que dan los infartos, porque en tu sangre hay demasiada glucosa, que esa glucosa no puede llevar efectivamente oxígeno a tus órganos. Y cuando no puede llevar oxígeno a tus órganos, es ahí cuando ya entran en los infartos. Cuando ya los niveles de oxígeno de los órganos no llegan a los niveles requeridos que, pues básicamente, dejan de funcionar. Y para esto ya pasaron 30 años, 40 años. Nadie desarrolla diabetes tipo 2 solo porque tuvo un fin de semana de mucha comida, no. Eso es algo que se va construyendo año con año, ¿sí? Y por lo general, estas enfermedades aparecen entre los 40, 45, 50 años, pero detrás ya hubo una gran cantidad de tiempo que tú estuviste desarrollando esta condición con tu comida. Porque todo va directo a lo que nosotros comemos. La enfermedad entra por la boca. Entonces, si tú estás pensando, mi papá tuvo diabetes, mi mamá tuvo diabetes, mi abuelo tuvo hipertensión, mi abuela murió de cáncer, y ves a todo tu árbol genealógico que murieron de estas enfermedades, uno podrá pensar, chale, estoy condenado a morir de estas enfermedades. Pero hoy se sabe que este tipo de enfermedades metabólicas son consecuencias del estilo de vida. No pueden heredarse. Puede ser que se hereden los hábitos, puede ser que se hereden las mañas, por así decirlo, pero la enfermedad en sí no hereda. Puede ser que en los genes tengas predispuesto a generar diabetes, Alzheimer, eso sí te lo creo, que en tus genes puede ser que haya alguna predisposición a generar estas enfermedades. Pero en biología molecular hemos aprendido que estos genes son como que una mesa redonda de toma de decisiones, en donde todos los como que protagonistas dicen, oye, vamos a generar esto en el cuerpo. Y viene el gen de diabetes y dice, no, ¿por qué no generamos diabetes? Pero ese poder, ese gen solo tiene quizá un 5%, 2% de poder en el voto. Entonces, todos tus demás genes como que dicen, no, esto sí puede ser que le dé, pero no quiero que le dé. Entonces, es ahí que nuestro cuerpo está diciendo, no quiero que estés enfermo. Tu cuerpo te dice, yo no quiero que padezcas esas enfermedades. Pero si sigues comiendo como estás comiendo, si sigues con los mismos hábitos en donde comes mucha comida procesada, donde estás comiendo 6 veces al día, en donde cada vez que tú comes estás generando más insulina, te vuelves más resistente, es ahí donde ya puedes entrar en una de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, tú puedes preguntar, ¿cómo sé que ya estoy cayendo en estas enfermedades metabólicas? Pues, muy fácil, análisis de sangre. Siempre digo que cuando tú cumples 30 años, este debe de ser como que un límite en donde decir, ya no puedo darme el lujo de creer que voy a seguir sano todo el tiempo. Y a partir de los 30 ya tiene que ser un indicio en donde tu plan anual ya tiene que ir unos exámenes de sangre. Pero no cualquier examen de sangre, sino exámenes de sangre específicos en detectar estas enfermedades 20 años antes que aparezcan. Y esos se pueden resumir en 10 parámetros. 1. ¿Cuál es el primer parámetro que hay que ver? La insulina. Si nunca te has hecho un análisis de insulina, creo que es momento para ver cómo están tus niveles de insulina.
Si sabes que todas estas enfermedades metabólicas como común denominador tienen una resistencia a la insulina, pues vamos a checar de tu insulina. ¿Sí? ¿Qué valores deberían de ser los ideales? Tu insulina la quieres tener por debajo de 8. ¿Sí? Cuando tú empiezas a subir de 8, quiere decir que ya tu cuerpo necesita más insulina para mantener en orden esos niveles de glucosa. ¿Sí? ¿Qué otros análisis? Las HDL, que son tus grasas buenas. Cuando tus grasas buenas empiezan a faltar, pues tus células no tienen esas grasas específicas para construir moléculas, para construir la capa protectora de su pared celular y se empieza a enfermar. Tus niveles de HDL deberías de tenerlos arriba de 50. Menores de 50 quiere decir que te están faltando las grasas benéficas que tu cuerpo necesita. Otros niveles son los triglicéridos. Los triglicéridos generalmente cuando los HDL, que son tus grasas buenas, empiezan a bajar, tus triglicéridos empiezan a subir. Es como que una balanza que siempre da, ¿sí? Tus triglicéridos los quieres tener por debajo de 150. A mí me gusta tenerlos por debajo de 125 porque a 150 quiere decir que ya estás produciendo o empezando a producir más de lo que tu cuerpo pues fue diseñado para hacer. Y ahora sabemos que los triglicéridos tú no aumentan por la grasa de tu dieta. Uno cree que voy a comer un pedazo de steak o un pedazo de salmón o un pedazo de mantequilla, aceite de oliva y eso va a elevar mis triglicéridos. Lo único que sube tus triglicéridos es la conversión de carbohidratos a grasa. Solo tu hígado puede crear los triglicéridos y solo los puede crear por el procesamiento de los carbohidratos. Los triglicéridos son esos carbohidratos que tu cuerpo ya no puede consumir, esa glucosa que tu cuerpo ya no puede procesar, que mejor dice, no, vamos a crear triglicéridos y son esos triglicéridos los que se van a dar a tus depósitos de grasa, a tu grasa visceral y a la grasa de tu mismo hígado. Entonces, ya llevamos la insulina, el HDL, los triglicéridos. ¿Qué otro? La hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada te permite tener una idea de cómo han estado tus controles de glucosa en los últimos 3 meses. Y ese lo quieres tener por debajo de 5.5%. Cuando ya sube más de 5.5%, quiere decir que ya sos prediabético. Y si sube mayor de 6.4, 6.5, quiere decir que ya estás, o tú ya eres diabético. Que a tus niveles de sangre ya sobrepasaron el límite y que ya se están superproduciendo en tus niveles de sangre. Otro análisis que podemos ver es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es como un marcador de cómo está tu inflamación, cómo tu cuerpo está manejando la inflamación generalizada. Y ese lo quieres tener por debajo de 1. Si tú ya le vas de 1, quiere decir que ya tienes mucha grasa que te está creando inflamación, que tienes posiblemente un daño a tu microbiota intestinal, que como tienes bacterias patógenas, tu sistema de defensa está segregando bastantes moléculas inflamatorias en afán de defenderse, o que ya tienes una enfermedad de las encías bastante avanzada que, como hablamos, las bacterias de la boca son muy inflamatorias. Y esas pueden llegar a dar a todos los tejidos de tu cuerpo, vía la circulación arterial, ¿sí? Cuando hay en la boca bacterias muy inflamatorias y cuando se inflama, todas esas bacterias no solo te las tragas, también van a dar a todo tu torrente circulatorio. Y esas llegan a dar a tu corazón, a tus articulaciones, a tu hígado, a tu páncreas, a tu sistema digestivo, a básicamente todos los lados. Y eso lo podemos ver con la proteína C reactiva. ¿Qué otro análisis podemos verificar? El ácido úrico. El ácido úrico no solo nos permite saber cómo ha estado nuestro control de los riñones, no, también nos permite saber cómo ha estado tu alimentación, ¿sí? Tu ácido úrico lo quieres tener por debajo de 6, porque ya cuando empiezan a aumentar tus niveles de ácido úrico, empieza a inhibir algo en tu cuerpo que se llama óxido nítrico. Y básicamente el óxido nítrico es la molécula que hace que tus vasos sanguíneos se relajen.
Si tus vasos sanguíneos no se relajan, quiere decir que siempre están tensos, siempre están apretados. Cosa que demanda que tu corazón empiece a bombear sangre con más fuerza y es ahí cuando tú te vuelves hipertenso. Y súmale otros 10 años con el ácido úrico elevado, cuando ya el músculo de tu corazón esté trabajando de más, va a llegar a un punto en donde se va a cansar y puede ser que entres a un infarto. Todo porque a veces tus niveles de ácido úrico nunca se controlaron. No es la causa principal de la hipertensión, pero sí es una de las causas, una variable que hay que verificar. ¿Qué otro nivel? La vitamina D. Si nunca te has checado la vitamina D, creo que es un buen momento para hacerlo. La vitamina D nosotros la captamos o la conseguimos por la exposición solar. Pero ¿qué pasa en nuestras vidas? Ya no estamos expuestos al sol. Ya no estamos expuestos a esos rayos solares que nos dan ese tipo de vitaminas. Y peor aún, siempre estamos con el miedo al sol, que siempre nos echamos protector solar. No solo no estamos recibiendo sol, sino también estamos evitando que esos rayos solares empiecen a dar nuestra vitamina D. Por eso siempre recomiendo que si tú te haces unos análisis de vitamina D, tú eso los quieres tener mayores de 40. Mayores niveles de 40, 45 son muy aceptables. Quiere decir que tu vitamina D está haciendo el trabajo que debería hacer. ¿Y cuál es ese trabajo? La vitamina D es un cofactor muy importante en tu sistema inmunológico. Que si tus niveles de vitamina D están bajos, tu sistema inmunológico no puede funcionar de una manera correcta. Específicamente, el sistema en el tracto digestivo. La vitamina D es algo muy importante en la movilización de grasas, en el procesamiento de tus alimentos y muy importante de tu sistema inmunológico para mantenerte desinflamado y hacer que tu metabolismo trabaje de una mejor manera. ¿Qué otro análisis? Vamos a ver el cortisol. El cortisol es una hormona muy interesante porque nosotros es como que nuestro sistema de defensa de reacción de huida en nuestro cuerpo. Cuando nosotros nos estresamos, se activa una molécula que se llama el cortisol, que es algo que le dice al cuerpo ahorita es momento de prepararnos para huir, para prepararnos a un estrés muy grande, porque cuando el cuerpo está evolucionando, antes no teníamos estos estreses. Nuestro estrés era de que había un tigre o había un león y teníamos que huir. Entonces nosotros mirábamos a un tigre, a un león o a un animal predador y nuestro cuerpo tenía que secretar bastantes niveles de cortisol para prepararnos para la huida, ¿sí? Entonces, este cortisol no solo te prepara para la huida, también hace que tu cuerpo retenga glucosa, que retenga grasa, porque dice, ahorita no me puedo deshacer de mis formas de energía, ahorita las voy a almacenar. Entonces, ¿qué pasa si nos mantenemos con el cortisol elevado todo el tiempo? Siempre vamos a estar almacenando grasa, vamos a estar con pocos controles de glucosa, porque tu cuerpo quiere esa glucosa, porque se está preparando para la huida. Y lo más importante es que tu cuerpo no distingue entre un león y una tarea pendiente, por ejemplo, o un estrés en el trabajo. Tu cuerpo dice, aquí siento peligro y voy a secretar cortisol. Entonces, esta es una variable muy importante si queremos empezar a controlar también nuestros niveles de grasa, nuestros controles de glucosa y muy importante, nuestra relación que tenemos con el sueño. Si nuestro cortisol permanece elevado todo el día, ¿qué va a pasar en la noche? Todo tu cuerpo está intoxicado con cortisol que cuando sea momento de entrar en sueño, tu cuerpo no puede entrar en sueño. Es por eso muchas veces que cuando estamos en el día, estás cansado, te sientes letárgico, que te sientes con sueño. ¿Por qué? Porque en el día tienes insulina que va y viene, afectando tu energía. Y en la noche, como ya estuviste expuesto a grandes cantidades de cortisol y estrés, no puedes conciliar el sueño, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando te privas del sueño? Ya también todo tu sistema se empieza a venir para abajo. La falta de sueño también es algo que nos está afectando a la población generalizada. No estamos durmiendo bien. No sé si han escuchado esa frase de, ay, dormí pero no descansé. Sí, no descansaste porque todo tu cuerpo está intoxicado con el cortisol que tú le das todos los días. Es por eso también que que hacer ejercicio todos los días a muy alta intensidad, uno se tiene que preguntar qué tan sano es.
¿Qué tan sano es estar llevando mi cuerpo a su límite todos los días? Tampoco tenemos que pensar si el cortisol también está implicado en el manejo de grasas, el manejo de la glucosa. Entonces, el ejercicio también activa tu cortisol. Entonces, si tú eres un adicto al gimnasio, si tú eres un adicto a los deportes de alta intensidad, también tienes que estar consciente de que mucho estrés tampoco es muy bueno para tu cuerpo. Y eso lo vemos en los gimnasios. Cuando vemos a gente que es muy disciplinada en el gimnasio, que no falta ningún día a la semana, que está entrenando casi 2 veces al día y todos los días está sacando el jugo, esa persona en teoría debería estar musculosa, rajada, con un físico impresionante. Pero ¿qué pasa? No lo estamos viendo. Yo fui uno de esos. Yo entrenaba como casi 3, 4 veces al día cuando era un deportista de alta intensidad. Pero yo miraba que mis depósitos de grasa a veces no se esfumaban. Yo veía que mi barriga tal vez a veces era más llena. Los cuadros no estaban. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Estoy sacándome el jugo, estoy haciendo mucho ejercicio, estoy quemando calorías, pero esa grasa no se está yendo. Y ahora he aprendido que también esos ejercicios aumentan mi cortisol. Y media vez aumentan mi cortisol, esa grasa no se va a ir a ningún lado. Por eso tu cortisol, tú quieres que esté menor de 17. Cuando ya empiezas a pasar de 17, ya estás llegando a los puntos límites en donde no puede ser nada sano. ¿Qué otros análisis? Tenemos la creatinina. La creatinina básicamente te dice cómo está funcionando tu riñón, cómo tu riñón está siendo capaz de expulsar todos los metabolitos de los desechos de proteínas, de aminoácidos, de grasas, etc. Eso lo quieres tener por debajo de 1.2. Y como último análisis, ¿cuál es algo muy importante que puede ser muy como que específico cuando ya estás en tus 30, 35? Es una enzima que se llama alanina aminotransferasa. Estas son enzimas hepáticas que básicamente te dicen cuando ya tu hígado está entrando a una falla, ¿sí? Cuando ya tu hígado llega a un punto en donde no puede funcionar, ese ya está enfermo. Y si te enferma el hígado, eso es sinónimo de estás camino a una muy baja calidad de vida. Porque el hígado es ese órgano que regula todo tu metabolismo. Entonces, si tu hígado está enfermo, todo tu cuerpo va a estar enfermo porque va a ser incapaz de producir esa energía que tu cuerpo necesita para poder sobrevivir. Entonces, ya resumiendo esos análisis que tú deberías de hacerte mínimo una vez al año, que son HDL, triglicéridos, hemoglobina glucosilada, insulina en ayunas, ácido úrico, vitamina D, proteína C reactiva, cortisol, creatinina y alanina aminotransferasa. Con esos análisis tú ya puedes saber cómo está funcionando tu cuerpo y si estás en camino de enfermarte o no. Y muy importante, ya teniendo esos análisis de sangre, es como que un espejo de cuál es la dieta ideal que tú debes de hacer. ¿Sí? Entonces, si tienes la insulina elevada, ya sobrepasó ese nivel de 8, 9, ya estés en 15, 20, por ejemplo, quiere decir que tú ya estás entrando a un grado de resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Bajar la insulina. ¿Y cómo bajamos la insulina? Pues básicamente no metiéndola a tu cuerpo, lo que causa la elevación en la insulina, que son los carbohidratos, la glucosa. Es por eso ahí donde los regímenes alimenticios entran en mucha importancia. Porque si hablamos que la insulina es esa hormona que te hace más gordito, que es esa hormona que no está funcionando bien, entonces tienes que darle un break a tu cuerpo. Tienes que darle un break de esos picos de insulina que tú estás teniendo. La forma más fácil es una dieta baja en carbohidratos. Y si tú quieres ser más aventurero, puedes iniciar con ayunos intermitentes. El ayuno intermitente es un arma muy poderosa en controlar tus niveles de insulina, porque básicamente no le estás metiendo el combustible que hace que tu insulina se eleve. Entonces, cuando tú pasas largos tiempos sin comer, cuando digo largos me refiero a 16 horas, 18 horas, tu cuerpo no está recibiendo esos picos de insulina. Entonces, ¿qué está pasando en ese tiempo? Tu cuerpo está usando esa glucosa que nunca se usó. Está usando
esos restos de grasa, de glucosa, que han estado almacenados ahí por años, que simplemente no le habías dado el chance a tu cuerpo para que los usara. La insulina también hemos aprendido que es esa llave específica o ese interruptor que le dice a tu cuerpo, vamos a trabajar con este combustible a usar otro. Porque hay dos tipos de combustible en tu cuerpo. Uno es la glucosa y otros son los cuerpos cetónicos. Y media vez tu insulina esté elevada, tus grasas no van a poder usarse como energía. Si tu insulina tú la tienes arriba de 8, arriba de 12, tu cuerpo nunca va a ser capaz de agarrar esos depósitos de grasa y empezar a usarlos como energía. Es por eso que estas dietas bajas en carbohidratos combinados con ayuno intermitente puede hacer que ya empiezas a regular todos tus niveles de insulina, en donde ya tu célula sea más sensible a esta molécula, que cuando entre una molécula de glucosa, tu cuerpo sea capaz de manejarla. Yo siempre hablaba de la resistencia a la insulina. Es como cuando tú vas a una fiesta y hay mucho ruido. Llega un punto que tus oídos ya tienes que gritar para poder escuchar, porque ya tanto ruido hizo a tu oído resistente a ese ruido. ¿Y qué pasa cuando sales de la fiesta? Ya sientes que ya no escuchas. ¿Por qué? Porque tu oído, en afán de defenderse, bloqueó el sonido. Es algo muy parecido a la resistencia a la insulina. Y a tanta exposición, tu cuerpo ya se volvió resistente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar el ruido. Eliminar la insulina, ¿sí? Entonces, si tú quieres empezar con estos viajes de ayuno intermitente, con dietas especializadas para ti, lo primero que hay que hacer es checar cómo están tus análisis de sangre, es checar cómo está funcionando el metabolismo, porque va a ser ahí en donde vamos a poder determinar lo que tú necesitas. Si estamos dejándote una dieta a ciegas, puede ser que lo que te estemos dando solo te esté perjudicando en vez de ayudarte. Y al final, ¿qué es lo que queremos todos? Queremos estar delgados, queremos estar sanos, queremos que nuestro metabolismo esté funcionando de una manera ideal, queremos mantener niveles de energías constantes que no estén fluctuando en el día a día. Queremos trabajar pues todo el día sintiéndonos bien, que no sean las 10 de la mañana, que no sean las 3 de la tarde y que ya sintamos una gran pereza en nuestro trabajo, simplemente porque nuestros sistemas de energía no están funcionando bien. Otro gran análisis que veíamos en nuestros análisis de sangre son los triglicéridos, porque son esos triglicéridos los que se almacenan en tus depósitos de grasa. Y si aprendimos que los triglicéridos son causados por el procesamiento de los carbohidratos, pues fácil, no comas carbohidratos. ¿Sabías que el carbohidrato es una molécula o es un macronutriente que tu cuerpo no necesita? Nosotros no necesitamos carbohidratos para vivir, porque los carbohidratos que te dan glucosa, pero tu hígado puede crear esa misma glucosa de cero. Entonces, si tú nos dices, si tienes un órgano capaz de producir glucosa, ¿para qué la estás metiendo más de lo que tú necesitas? ¿Sí? Y ojo, no estoy peleado con los carbohidratos, no estoy peleado con la glucosa, yo simplemente estoy peleado con ese abuso que le hemos dado a los carbohidratos, que le hemos dado a la glucosa, que le hemos dado específicamente a esas fuentes de alimentación rápida que hoy toda la sociedad nos tiene a puertas abiertas en todo lugar. Entonces, la mejor manera de bajar tus triglicéridos es no consumiendo carbohidratos y específicamente no consumiendo azúcar. Sí, porque es esa molécula, la fructosa, que es como echarle gasolina al fuego. Tu cuerpo cuando entra fructosa, que eso está en el azúcar, tu cuerpo necesita deshacerse rápido de ella. Entonces, ¿cuál va a ser la manera más fácil? Convertir la grasa. Es también cuando tú consumes alcohol, tu cuerpo quiere deshacerse rápido de ese alcohol. ¿Y cuál es la manera más fácil? Convertirlo en grasa. Es por eso que dicen que tu cuerpo no distingue entre si consumes un trago de alcohol o consumes azúcar. ¿Por qué? Porque las metabolizan igual. El metabolismo de la fructosa y el metabolismo del alcohol es exactamente igual. Solo cambian en un proceso metabólico que es el proceso metabólico inicial. Pero de ahí tu cuerpo lo procesa de la misma forma, que es convirtiéndolo a grasa, que es destruyendo tus mitocondrias, destruyendo ese organelo específico que crea energía. Entonces, entre tú más consumes azúcar, entre tú más consumes alcohol,
vas dañando ese órgano indispensable que tú tienes para crear energía, que entre más lo estés abusando, más daños metabólicos vas a tener, ¿sí? Otra variable que vemos en estos análisis de sangre, el ácido úrico. Ya hablamos en el episodio pasado que si tus niveles de ácido úrico están elevados, puedes tener riesgo a padecer gota, a padecer hipertensión arterial. Entonces, ¿qué forma el ácido úrico? El ácido úrico es básicamente procesamiento de las purinas que vienen en las carnes rojas o el procesamiento de la fructosa, específicamente del azúcar. Que si vemos en bioquímica, vamos a ver que la fructosa como metabolito final es ácido úrico. Entonces, si tú ya tienes problemas de corazón, ya tienes una hipertensión arterial, vamos a ver cómo están tus triglicéridos. Vamos a ver cómo están tus HDL. Muy importante, vamos a ver cómo está tu ácido úrico. Vamos a empezar a hacer un checklist de esas cosas que están haciendo que tu presión se eleve. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Por medio de dietas. Todos estos valores hemos aprendido que se logran controlar por medio de dietas, simplemente sabiendo cómo tu cuerpo las metaboliza. Entonces, yo soy muy fan de la dieta carnívora, de dietas basadas en proteína animal. Pero ¿qué pasa si tú tienes el ácido úrico elevado? Yo no puedo dejarte que solo comas carne, porque hablamos que también las purinas que están en la carne roja pueden causarte un ácido úrico. Entonces ahí vamos modificando la dieta específicamente a lo que tú necesitas. Si tú me dices, oye, mi meta es bajar de peso, bueno, vamos a ver las hormonas que controlan pues los depósitos de grasa, que es la insulina, que es el cortisol, que es la proteína C reactiva. La inflamación tiene todo que ver en cómo tu cuerpo va a procesar las grasas. Pero ¿qué me dices? Si, oye, creo que ya tengo diabetes, pues vamos a ver cómo están tus valores de insulina, cómo están tus valores de hemoglobina glucosilada. Vamos a ver también cómo están esos triglicéridos, porque los triglicéridos quiere decir que estás abusando de los carbohidratos, que no solo te están elevando tus niveles de azúcar en sangre, sino también están elevando tus niveles de grasa. Es por eso que por muchos años se creyó que los alimentos altos en grasa eran los responsables que nos estaban engordando, cuando es todo lo contrario. Lo que nos engorda es esa conversión de los carbohidratos a grasa. Y como nuestras dietas dependen el 60-70% de carbohidratos, es normal que ahora nuestra sociedad esté obesa. Es normal que el público latinoamericano hoy del 13 al 20% estén en obesidad. Y eso en 10 años va a aumentar. Para en 10 años se pronostica que el público latinoamericano, el 40% sea obeso. No en sobrepeso, obeso. Literalmente que ya están en unos niveles de obesidad en donde ya básicamente se están enfermando. Entonces, sabiendo cómo están tus niveles de sangre, tú puedes anticiparte a estas enfermedades metabólicas, puedes anticiparte a que te dé diabetes, a que te dé hipertensión, al que te dé Alzheimer, al que te dé, qué sé yo, una inflamación sistémica. Y tú preguntas, oye, ¿qué tiene que ver el Alzheimer con la energía? Pues básicamente el Alzheimer se da en tu cerebro. Tu cerebro también necesita energía por sobrevivir. ¿Y cuál es el principal como que combustible a tu cerebro cuando tú estás en estas dietas modernas? Es básicamente glucosa. Tu cerebro también se vuelve resistente a la insulina, ¿sí? No puede procesar la glucosa y por lo tanto se va quedando sin energía. Si se queda sin energía, deja de usarse. Tú no puedes pensar bien. Ya las interconexiones neuronales empiezan a fallar. Y eso, si le sumamos que tienes bacterias en tu cuerpo, en tu sistema digestivo, en tus encías que crean inflamación, esas pueden traspasar la barrera hematoencefálica muy fácil y crear también inflamación en tu cerebro. Entonces, tiene todo que ver el Alzheimer con cómo tú te estás alimentando, porque es ese proceso de alimentación lo que va a hacer que tú te enfermes. Por favor, no es herencia. Quítate el miedo a que ya estás condenado a padecer estas enfermedades. Estás condenado a padecer estas enfermedades si desde que estás joven no empiezas a preocuparte por ellas.
Algo muy común que escucho a los pacientes cuando les doy estas malas noticias, cuando les veo decían inflamadas y les mando a hacer análisis de sangre y detectamos ya que tiene síndrome metabólico, que tiene diabetes, que tiene hipertensión arterial, recibo la misma respuesta. Yo nunca creí que esto me fuera a pasar a mí. Yo siempre creí que eso le pasaba a la gente que miraba fuera de los hospitales, que miraba así, que a un otro ser cercano, pero como estamos tan ocupados en nuestros asuntos, no nos preocupamos que también tenemos un cuerpo, que tenemos una máquina que por mucho tiempo estuvo hablando, pero nosotros nunca le poníamos atención. Entonces, este es un buen momento para poder pensar, ¿cómo está mi salud? ¿Cómo me quiero ver en 20 años? ¿Cómo me quiero ver en 30 años? Si quiero tener hijos, quiero ser capaz de jugar con mis hijos. Si quiero nietos, por ejemplo, que mis hijos tengan hijos, yo quiero ser capaz de jugar con mis nietos sin tener que estar peleando con que no puedo agacharme, con que se me sube la presión, con que ya no tengo energía. Estoy seguro que todo el mundo quiere llegar a viejo de la mejor calidad posible. Pero ¿qué estoy escuchando? A mucha gente le da miedo envejecer. Obvio, le da miedo envejecer porque está viendo que la gente anciana hoy en día, sus últimos años la están pasando muy mal. Se están muriendo de estas enfermedades como el cáncer, como hipertensión, como diabetes, que básicamente sus últimos 20 años de vida no son nada agradables. Y sí, podría decir pobrecito porque a nadie se nos enseñó esto. Todo el mundo creíamos que lo que veíamos pues en la evidencia de cómo comemos era lo ideal, pero hoy 20, 30 años después estamos viendo que estas dietas no son las ideales para nosotros, que estas dietas nos están enfermando. Entonces yo creo mucho que nosotros somos esa generación, mi generación específica que tenemos entre 30 y 40 años, somos esa generación que ahora se está preocupando por su salud, en donde ya nos estamos preocupando por nuestra salud no solo física, sino también mental, donde ya no aguantamos estos niveles de estrés porque ya nos estamos empezando a preocupar por nosotros, porque ya estamos viendo que gente algo anciana se está muriendo y se está muriendo de una forma muy fea. Entonces nosotros somos esa generación que está empezando a hacer clic y decir, no, yo no quiero esa vida. Yo no quiero hacer todo lo que la gente dice. Yo quiero estar sano. Porque descubrimos que la salud al final es lo más importante que nosotros podemos tener. No sé, a ustedes les pasa cuando se enferman de una gripe, cuando se enferman del estómago, cuando se enferman de X o Y cosa, ustedes ya no ven el punto o el tiempo para que ustedes ya estén funcionando normal. Pero ¿qué pasa en estas enfermedades? Nunca más te vas a poder sentir normal aun si tomas un medicamento. Porque esta enfermedad no se cura con medicamentos. El medicamento tal vez puede cesar un poco los síntomas, pero solo están controlando los síntomas, no están controlando la enfermedad. Muchas veces los pacientes, yo le pregunto, ¿usted es diabética? Sí, sí, pero estoy controlada. ¿Cómo así que estoy controlada? Sí, tomo mis medicamentos y cuando veo la glucosa o la hemoglobina glucosilada están 6.5 o 7. Yo digo, señor, señora, usted no está controlada, usted está medicada. Es muy diferente a estar sano. Entonces yo digo, usted quiere sanarse la diabetes, quiere sanarse de la hipertensión, tomando pastillas puede ser que ayude en las etapas iniciales. Pero esas pastillas ya hemos descubierto que igual usted se va a morir tomando esas pastillas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un cambio metabólico en donde llevemos a la gente en un estado de salud, porque el cuerpo siempre busca maneras de sanarse. El cuerpo por naturaleza quiere estar sano, siempre y cuando nosotros le metamos el combustible adecuado de lo que necesita. Y eso lo podemos saber si tú te estás midiendo tus niveles de glucosa en sangre, tus niveles de triglicéridos, tus niveles de inflamación, como le hemos aprendido que es el cortisol, la proteína C reactiva, ácido úrico, etc. Si tú ya tienes 30 o incluso desde antes, desde si tú tienes 20, ya vas viendo que estás teniendo estos síntomas, cansancio, fatiga, cansado de noche y activo, cansado de día y activo de noche, letárgico, depresión, síndrome de malestar general, ya empiezas a acumular grasa abdominal, ya te vas sintiendo cada vez no tan sano, ¿qué
creo que es momento para hacerte estos análisis de sangre y ver cómo está haciendo. Porque si tú ya tienes 20 y empezamos con estas enfermedades metabólicas, todavía estás a muy buen tiempo para poder revertirlas, ¿sí? Y no solo las vas a revertir, también vas a ver grandes cambios físicos en tu cuerpo. En donde un cuerpo fit, por así decirlo, no quiere decir que el que más hace ejercicio, no, es el que sabe comer mejor. Ya hoy en toda la industria fitness o aesthetics de cuerpos estéticos, ya se descubrió que el 90% del trabajo está en la alimentación y solo un 10% es en sí, en algo trabajo del gimnasio. Y cuando digo algo, de verdad no necesitamos tanto ejercicio o tanto gimnasio para poder llegar a los resultados que nosotros queremos. Es más que todo cómo estamos controlando nuestras dietas. Pero no solo dietas que todo el mundo hace, sino una dieta específicamente para ti, para lo que tú necesitas, para las condiciones que tu cuerpo está pidiendo. ¿Sí? Entonces, ya se nos acabó el tiempo y como un mensaje final, quiero hacer énfasis en eso. No estás tarde. Si tú ya estás empezando con estos síntomas o ya te dijeron que sos prediabético, ya te dijeron que sos hipertenso, ya te dijeron que si eres chica y tienes síndrome de ovario poliquístico, que tienes endometriosis, que tienes tiroiditis de Hashimoto, no tengas miedo. Tú puedes sanarte. Ahorita ya no se vale de que, vamos a controlar tu enfermedad y que vas a estar enfermo todo el tiempo, pero controlado. No. Ahora sabemos que todas estas enfermedades metabólicas pueden corregirse y revertirse metiéndole el combustible adecuado a tu cuerpo. Y eso es controlando tus dietas, controlando tu alimentación, ¿sí? Eso lo podemos ver desde muy temprano en tu boca, en tu estómago y básicamente en todos los parámetros de sangre que hoy ya te expliqué. Entonces te incito o te invito a que te hagas estos análisis y contáctame si tienes alguna duda o si necesitas ayuda en interpretar esos análisis y poder saber cuál es la dieta adecuada para ti, lo que tú necesitas y para obtener los resultados que tú desees. Amigos, esto fue todo por el episodio de hoy. Los espero la próxima semana en donde hablaremos específicamente de las dietas y cómo distintas dietas pueden ayudar a distintas enfermedades como diabetes, como hipertensión y como tiroiditis de Hashimoto, que es algo que donde más nos vamos a enfocar porque la tiroiditis es algo que está invadiendo a nuestras mujeres desde edades muy tempranas. Sí, entonces los espero la próxima semana y espero que esto les haya ayudado en hacer conciencia a su salud y para saber que ustedes pueden vivir muchos años estando sanos, estando con una buena calidad de vida y estando cerca de todos sus seres queridos. Soy el Dr. Milo y esto fue Desde la Raíz. Dios.